Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es miércoles 16 de junio y nos corresponde el estudio del primer libro de Samuel, capítulo 24. Hoy me toca compartir a ustedes este estudio. Soy Anita Hernández. Vamos a orar para que Dios hable verdaderamente a nuestro corazón y conteste muchas preguntas que a veces tenemos. Y hoy tiene Dios una palabra rica y abundante para contestarnos. Bendito Dios Todopoderoso, te amamos, te bendecimos, Señor. Eres nuestro Dios grande, fuerte, poderosísimo. Y Padre, venimos delante de ti, porque todo está en ti, Señor. Toda pregunta tiene una respuesta en ti, Señor. Y tú tienes cuidado de nosotros. Queremos abrir nuestro corazón y te rogamos que abras nuestro entendimiento para discernir tu palabra, para entenderla, para comerla y ponerla por obra. Señor, queremos ser fieles hijos tuyos, que vivimos una vida que te glorifique en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir leyendo poco a poco y analizando este capítulo. El capítulo se titula David perdona la vida de Saúl en Engadí. Y bueno, sabemos que David no mata a Saúl cuando tiene la oportunidad. Y vamos a estar viendo ahorita lo que dice este capítulo. Vamos a ver primero el verso 1 y 2. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, ve aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. En el capítulo anterior, si recordarán, Saraí nos compartió acerca de este capítulo y nos hablaba cómo Saúl ya estaba a punto de atrapar a David y resulta que le avisan que habían venido los filisteos sobre el país, y entonces se regresa Saúl de perseguir a David y va en contra de los filisteos. Y bueno, vemos esto que Saúl termina con los filisteos, y en estos dos versos vemos que ya que terminó se regresa a lo que había dejado pendiente con David, de seguirlo persiguiendo. Nosotros a menudo quisiéramos que nuestra siguiente victoria sea una victoria permanente. Desearíamos que los enemigos espirituales que nos persiguen, como Saúl perseguía a David, simplemente se dieran por vencidos y ya no tuviéramos nosotros que más estar lidiando con ellos. Pero incluso cuando obtenemos la victoria y los enemigos son enviados lejos y nosotros nos sentimos gozosos y victoriosos, pues regresan de nuevo y siguen las pruebas y siguen los desafíos hasta que vayamos a la gloria con Dios. Hasta entonces tendremos una victoria permanente. Hasta entonces estaremos en plena paz y confianza con Dios, sin tener ya el que va a venir otra prueba, va a venir otra amenaza, va a venir otro enemigo. No, finalmente estaremos con Dios por siempre en su gloria, sin ninguna otra prueba. Pero mientras estemos aquí, esto seguirá. ¿Sí? En Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús en esta primera parte del verso? Que nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién vamos a tener paz? Únicamente en Jesucristo. Las pruebas vienen tremendas y de pronto el maligno se levanta con toda su furia en contra de nosotros y nos muestra, ¿verdad?, el odio que tiene hacia nosotros, y luego usa personas a veces cercanas para lastimarnos y hacernos sentir mal y hasta llegar a dudar si verdaderamente estamos viviendo una vida que glorifica a Dios. Sin embargo, al venir a Jesús, al buscar al Señor, empezamos a tener paz, no porque ya se haya resuelto la prueba, ni porque ya se haya alejado el enemigo, sino porque en Él tenemos paz cuando confiamos en Él. Sabemos entonces, con lo que dice aquí enseguida, que tendremos aflicciones continuamente, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo.
Sabemos aquí en material que hemos encontrado que en el desierto de Engadí es un cañón y que se extiende hacia el oeste del Mar Muerto y que se puede ver un arroyo de buen tamaño que fluye por el cañón, haciendo que este lugar Engadí tenga cascadas y vegetación que se ve más como un paraíso tropical que como estar en medio del desierto. Es un oasis maravilloso. Y dice que también se pueden ver numerosas cuevas que salpican las colinas. Y bueno, este era un lugar muy bueno, muy adecuado para que David y sus hombres se pudieran esconder. Vamos ahora a ver el verso 3. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Bueno, el que haya sido un redil indica que era una cueva grande, lo suficientemente grande como para dar refugio a un rebaño de ovejas. Todos o la mayoría de los 600 hombres de David podían ocultarse en los rincones de esta cueva. Entonces era bastante grande. Y ahí exactamente, precisamente en esta cueva, es donde entra Saúl para cubrir sus pies. Puesto que la Biblia es un libro real, porque lo sabemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es real y trata con personas reales viviendo vidas reales. Aquí no es como luego en los libros de historia, por lo menos en los que yo conozco de aquí de México, donde a veces a los héroes de la patria los hacen pintar como intachables, completamente perfectos, pero luego consultamos en otras bibliografías y vemos lo extraviados que estaban, lo codiciosos, malvados que eran, y a veces y quieren que nosotros los veamos solo del lado bonito o de lo que aparentemente hicieron, con buenos propósitos. Sin embargo, en la palabra de Dios, la vida de los personajes se plasma tal cual, sin ponerle adornos o omitir cosas que hicieron, aunque hayan sido malas. Así es que tenemos en la palabra de Dios vidas reales. Entonces no nos sorprendemos de que nos describa que Saúl, atendiendo a sus necesidades personales, que significa esto de que cubrió sus pies, lo tenga aquí la palabra mencionado, y lo menciona por una razón. Aunque es algo muy básico y común, esto fue programado y arreglado por Dios para que tuviera conocimiento, para que más bien Dios prepara todo esto, y obviamente Saúl no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, pero Dios tenía su tiempo para mostrarle algo tanto a David como a Saúl. El hecho de que Saúl entró en la cueva para cubrir sus pies también significa que entró a la cueva solo, porque pues necesitaba estar solo para esto. Sus soldados y sus guardaespaldas estaban afuera de la cueva esperándolo y cuidándolo. David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, nos dice la palabra. Y bueno, ¿cuáles son las probabilidades? Saúl debe atender sus necesidades en el momento justo en que pasa por la misma cueva donde estaba David oculto y sus hombres. Y esto no fue coincidencia, sino que fue arreglado por Dios, como lo vimos, para probar a David, para entrenar a David y para mostrar el corazón piadoso de David. Dios en todo momento prueba nuestro corazón para que veamos nosotros verdaderamente qué hay en él. Y bueno, vamos ahora al verso 4 al 7. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjense también qué importante es que nosotros tengamos una relación personal e íntima con Dios, porque podemos ser confundidos. Y fíjate cómo aquí sus mismos hombres de David le están diciendo: tienes la oportunidad, mata a Saúl, lo ha puesto Dios en tus manos, ¿verdad? Y si nosotros lo viéramos así nada más, pues diríamos:
de verdad, ahí estaba todo listo para que David tomara venganza. Sin embargo, David se refrena a sí mismo y a sus hombres de matar a Saúl. ¿Y qué es lo que sucede después? Estaban estos hombres con toda la intención de hacer esto y de alentar a David a que lo hiciera. Sin embargo, ¿verdad? David lo único que hace calladamente es que corta la orilla del manto de Saúl. Y muchas veces preguntamos, ¿verdad? ¿Y cómo pudo haber pasado esto sin que David fuera detectado? Pues pudiera ser que la capa que traía Saúl la hubiera puesto a un lado, o que se acercó tan quietamente que ni siquiera sintió Saúl que se acercaba a David. A lo mejor afuera el ejército de Saúl estaba haciendo mucho ruido, no lo sabemos. Lo que dice la palabra de Dios es que calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y bueno, el manto era un símbolo de la autoridad que había sobre él, sobre Saúl, que Dios mismo le había delegado. Y bueno, David decide perdonar la vida de Saúl, porque sabía que la promesa de Dios decía: tú heredarás el trono de Israel. Sin embargo, Saúl se interponía con esta promesa. Pero ese trabajo era de Dios, encargarse de Saúl, no de David, y David sabía esto perfectamente. A mí me impresiona el corazón de David, el que al solamente cortar el manto, la orilla del manto de Saúl, él se haya sentido mal, se turbara, porque él era un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra que era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, él sabía perfectamente lo que había en el corazón de Dios y sintió cómo su corazón le reprendió, cómo él sintió que no debía hacer nada más. Algunas veces cuando tenemos una promesa, de Dios, creemos que estamos justificados, tal vez hasta pecar, persiguiendo esa promesa. Y obviamente esto siempre está mal. Dios va a cumplir sus promesas, pero lo hará a su manera y lo hará con justicia y en su tiempo. Esto nos debe quedar bien claro. Si Dios, amado hermano, Dios te ha dado alguna promesa, debes esperar pacientemente en el Señor, porque Él lo va a hacer a su manera, no a la nuestra. Uno a veces piensa 1000 formas o 10 o las que quieras de cómo Dios va a contestar a tu petición. Sin embargo, nunca le atinamos. Dios siempre tiene algo nuevo que nos sorprende y lo hace en justicia y lo hace en su tiempo y es perfecto. Por ejemplo, cuando Abraham Dios le pidió que sacrificara a su hijo en Génesis capítulo 22, Abraham le creyó. Eso yo quiero aprender a crecer así como lo era David, como lo era Abraham, que su corazón estaba alineado al corazón de Dios, porque Abraham dispuso su corazón para obedecer. No le dijo a Dios por qué, oye, ya me lo habías dado, ¿por qué ahora me lo quitas? Y si eso no lo dice la palabra es porque Abraham no lo dijo. Eso es lo sorprendente. Dios está aquí también plasmando en su palabra la vida de un hombre real como lo fue Abraham. Pero Abraham fue un hombre que le creyó a Dios y que confió en Dios plenamente a pesar de que le había pedido la vida de su unigénito, de su único hijo, tan amado, tan esperado, y sin embargo no se lo niega a Dios. Así es que él decide obedecer y va y sacrifica a su hijo, ¿verdad? Y sabemos que cuando está a punto de quitarle la vida, un ángel de Dios lo detiene y hay un cordero ahí cerca y ese es el que sacrifica en ese altar. Así es como vemos cómo Dios cumple su promesa. Nosotros debemos confiar en Dios plenamente. Dios es fiel y cumple sus promesas en su tiempo. Dios no avergüenza jamás a su pueblo. Él es un Dios fiel y nosotros debemos aprender de la lección de estos hombres que aprendieron a depender de Dios y confiar en Él para nosotros vivir una vida que le glorifique. Entonces vemos en todo esto que David supo no solo cómo esperar en Dios, sino cómo esperar por Dios. Nosotros esperamos en el Señor en oración y en súplica, esperando la indicación de la voluntad de Dios. Nosotros esperamos por el Señor en paciencia, en sumisión, buscando la intervención de su mano, esperando en su tiempo y pidiéndole a Dios el poder para esperar pacientemente hasta que Dios responda.
También vemos algo importantísimo. David no almacenó amargura ni ira contra Saúl. Incluso cuando Saúl le hizo la vida imposible a David, porque sabemos cuán miserable era la vida de David a causa de la persecución tan severa, tan dura de Saúl hacia David. Sin embargo, todo siguió, todo David lo llevaba a Dios, lo llevaba todo a Dios, su causa la llevaba a Dios y así guardaba su corazón. Si esto no hubiera sido así, probablemente David no hubiera resistido la tentación de matar a Saúl. Sin embargo, no fue así, sino que se turba el corazón de David cuando corta la orilla del manto, y esto muestra la noble conciencia de David. Y esto es notable porque era un hombre que verdaderamente temía a Dios y amaba a Dios. El manto era un símbolo de autoridad real de Saúl, y David se sintió mal, con justa razón, según el corazón de Dios. Así se sintió David al cortar ese manto. Sentía que había hecho algo contra la autoridad designada por Dios que estaba sobre Saúl. Así es que él se hace para atrás y no continúa. Y también reprime a sus hombres, ¿verdad? Porque a lo mejor algún otro hubiera dicho, bueno, yo no lo mato, que lo maten mis hombres. Sin embargo, él los calma y les dice, no, ni yo voy a hacer nada, ni ustedes tampoco. Y no les permite que los hombres de él, que sus hombres tomen venganza por él. Y luego vamos a ver ahora en el verso 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David apela a Saúl. David salió de la cueva, se rindió a Saúl porque vio la oportunidad de mostrarle su corazón hacia él y reconciliarse con Saúl. Y le dice, mi señor el rey, y le habla respetuosamente, respeta su posición como líder y como su rey. Y vamos a ver ahora el verso 9 al 15. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Dios te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme de ti Dios, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la maldad, la impiedad, perdón. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Dios pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Prudentemente y modestamente David traslada la culpa de Saúl a sus seguidores y malvados consejeros para disimular la responsabilidad que era solamente de Saúl. En primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto guardó el corazón de David. Dios no quería que David tuviera un corazón como Saúl, lleno de odio y de rencor con sed de venganza, sino que Dios quería un varón conforme a su corazón como lo era David, y a través de todas estas pruebas, ese corazón fue pulido, fue perfeccionado, fue engrandecido para la gloria de Dios, porque este nuevo rey tenía que ser un rey que verdaderamente escuchara la voz de Dios para que el pueblo de Dios fuera grandemente bendecido. Y así vemos cómo la obediencia de David permite, ¿verdad?, que su corazón sea guardado, y el amor de Dios en David cubre la multitud de los males que Saúl había hecho y no le tiene rencor. David reconoció que Saúl era el ungido de Dios y se negó a dañarlo. Lo que David se negó a hacer fue matar a Saúl, pero sí lo confrontó humildemente, lo hizo sabiamente, confrontó su pecado.
con la esperanza de que Saúl cambiara su corazón. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser guiado por Dios, para hacerlo de manera inteligente y sabia, de manera que Dios sea glorificado en todo. Esto es muy diferente porque muchos confunden el que no se levante, ¿verdad?, la mano contra el ungido de Dios. Lo confunden con no ver a veces el proceder del líder. No lo evalúan o no ven su responsabilidad, y a veces los mismos líderes reclaman esto, como que tú no juzgues, tú no hagas nada en contra del ungido de Dios. Pero obviamente jamás deberemos nosotros levantar nuestra mano contra el ungido de Dios, pero sí podemos ver su proceder y orar y pedirle a Dios sabiduría aún para confrontar humildemente y sabiamente al líder. No siempre pasa esto, pero sabemos de pastores, de directores de congregaciones que hacen cosas completamente fuera del orden de Dios y dicen ser siervos de Dios cuando son lobos rapaces. Debemos ser sabios y tener mucho cuidado con todo esto. En el verso 11 dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Y bueno, qué impresión, me imagino la manera en que Saúl habrá reaccionado cuando David le habla, y luego no nada más le habla, sino que le muestra la orilla de su manto. Seguro Dios habló, el Espíritu de Dios habló fuertemente a Saúl, a su corazón. A través de esto, Dios dijo: estoy cortando tu autoridad real. Y vemos una vez más cómo el que se haya cortado este manto era algo parecido a lo que sucedió en primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 27 y 28. Vamos aquí unos capítulos antes, en el capítulo 15 de primer libro de Samuel, 27 y 28, donde le dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Dios ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Así es que era también la confirmación de la determinación de Dios de que su reino sería cortado. En el verso 12, juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme de ti, Dios, pero mi mano no será contra ti. Le está diciendo aquí David: juzgue Dios entre tú y yo. David dejaría que Dios lo defendiera, que Dios defendiera su causa y que Dios fuera su juez. Él no iba a levantar en ningún momento su mano contra Saúl. Y vemos cómo esto es de bendición, cómo Dios respalda nuestras vidas cuando nosotros decidimos obedecer a pesar de todo y a pesar de nosotros mismos. Y vemos ahora en el verso 15: Dios pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Confió en Dios para que lo librara en vez de confiar en sí mismo. Muchas veces pasa esto, amados hermanos, que confiamos más en nosotros mismos que en el poder, en la mano poderosa de nuestro Dios, y no debe ser así. Dios es el que nos guía. Él nos guía para hacer lo correcto en todo tiempo. Y aunque a veces digamos: ay, no, esto es muy sencillo, yo puedo hacerlo, no necesito consultarlo. Es importante que todo lo pongamos delante de Dios para que todo tenga una bendición hermosa de parte de Dios y todo salga bien. Cuando confiamos en Dios, no somos avergonzados y las cosas salen bien. Ahora vamos a ver en versos 16 al 19. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Dios en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir salvo y salvo? ¿Sano y salvo?
Dios te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. La obediencia de David para con Dios y su amor a Saúl hicieron toda la diferencia para suavizar el corazón de Saúl. Y vamos a ver qué Dios nos dice acerca de esto. En Romanos 12, vamos a leer del 17 al 21. Dice: no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta lección también nos la deja aquí Dios claramente. Vemos que su siervo David obedeció a esta palabra que vemos ahora y nos la enseña a nosotros el Señor, de que no queramos tomar venganza por nuestra propia mano, sino que le dejemos la venganza a Él. Dios es justo, Él pagará, Él hará justicia sobre nuestras vidas. Señor, el Señor sabe lo que estamos pasando, lo que estamos padeciendo, y Él tendrá cuidado de nosotros. Él de verdad sabe todo exactamente, paso por paso, las intenciones, la manera en que se condujo nuestro enemigo. Y cuando nosotros respondemos de acuerdo a lo que Dios dice, cuando pagamos con bien un mal que nos han hecho, desarmamos a nuestros enemigos. Y es a lo mejor hasta una oportunidad para que el enemigo se convierta a Dios, para que ese hombre o esa mujer que se levantó en contra nuestra sea alcanzado por Dios y su corazón sea quebrantado. Dios aquí también le estaba dando la oportunidad a Saúl de que se quebrantara, de que se pusiera cuentas, de que viera que lo que él estaba haciendo era una locura y era un desasosiego que tenía en contra de David y una obsesión contra de David que no tenía lugar. No había razón para ello, sino solamente el odio y el rencor que Saúl tenía en su corazón. Vamos a ver ahora el verso 20 y 20, del 20 al 22. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Dios que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí vemos entonces, ¿verdad?, que Saúl finalmente reflexiona y le dice, ¿verdad?, a David: yo entiendo que tú has de reinar. Saúl lo sabía todo el tiempo, Dios ya se lo había hablado. En el capítulo 23, el capítulo anterior, verso 17, dice: y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Aquí le está hablando Jonatán a David. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Pero ahora realmente todavía mejor, todavía más subrayado lo tenía Saúl, que el reino quedaría en manos de David. Saúl simplemente quería la misma amable promesa que David hizo a Jonatán en estos versos 21 al 22. Quería que no destruyera su descendencia a David, y David le jura: no lo haré, ¿verdad? Aquí vemos en estos últimos versos, en el 21, donde Saúl le dice: júrame por Dios, ¿verdad?, que no destruirás mi descendencia. Y en el verso 22 dice: entonces David juró a Saúl. Fíjate bien cómo David tiene a un corazón para decirle a Saúl que no matará a su descendencia. Sabemos que muchos reyes que llegaban al reino anterior mataban a todos los descendientes del rey que estaba, porque pues eran enemigos a largo plazo. Entonces destruían a todos los que se pudieran levantar en contra del nuevo rey. Sin embargo, aquí David le hace esta promesa, le jura a Saúl que no va a ir en contra de su descendencia. Y en el verso
22 dice: entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Muchas veces una persona se arrepiente, ¿verdad? Y como aquí estaba Saúl tan conmovido, tan impresionado, porque David le había perdonado la vida a pesar de que lo tuvo en sus manos, y estaba completamente demostrado, ¿verdad? En este incidente en la cueva, que David pudo matarlo. Sin embargo, le perdonó la vida. Y bueno, mucha gente, bien, vamos a aprender también de este último verso algo importantísimo. Puede ser que una persona se arrepienta y afirme reconocer sus caminos pecaminosos, tal como lo hizo Saúl. Pero la validez del arrepentimiento y de un corazón cambiado no se demuestran por la emoción del momento, por las lágrimas, por desgarrarse las vestiduras en ese momento, sino por la dirección que toma esa vida después de esto. Si verdaderamente una persona se ha arrepentido, su vida toma una dirección completamente opuesta a cómo iba. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, entonces ya le hemos dado la espalda al pecado. Si solo fue en las emociones, pues ahí no hay ningún cambio. La emoción no guía a la acción, solo guía a un pecado y una rebelión más profunda, como lo que pasó con Saúl. Por eso debemos tener mucho cuidado. Nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, entonces tenemos que llevar una dirección opuesta a lo que hacíamos, porque entendemos que Dios nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, porque entendemos que dio la vida de su unigénito en la cruz por mis pecados, por mi maldad, y que yo he sido comprado por precio. ¿Para qué? Para que yo lleve una vida que glorifique a Dios, para ser salvo de la ira venidera de Dios, para que yo viva como hijo de luz y no como antes, que era un hijo de tinieblas, ahora de las tinieblas. Así es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de dirección, pero real, no de palabras, sino de hechos, que muestran que verdaderamente Dios es mi Salvador y mi Señor, el que guía mi vida. Y vemos también un ejemplo en Mateo 27, del 3 al 5, cuando Judas Iscariote, ¿verdad?, se arrepiente de que entregó al Señor Jesucristo, sin embargo, no pidió perdón, solo fue y se ahorcó. Así es que él no le pidió perdón al Señor Jesús. Y yo estoy segura que si él ha ido arrepentido al Señor Jesús y le hubiera pedido perdón, el Señor Jesús lo hubiera perdonado. Sin embargo, él lo que hizo fue y ahorcarse. Así es que tenemos que ser muy sabios. Tenemos que tomar decisiones correctas en los momentos correctos. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser que voy a ser tan sabio que no me voy a dejar engañar por las circunstancias o por malos consejeros? ¿Cómo voy a poder hablarle a Dios y clamar a Dios diciéndole mi causa y guardar mi corazón de todo odio y rencor? Solamente teniendo una relación permanente con Dios y leyendo su palabra diario y estar en comunión con el Señor continuamente. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Sabemos que el maligno le queda poco tiempo y quiere tirar a los escogidos, quiere confundir a los hijos de Dios. Así es que seamos nosotros sabios, prudentes, y guardemos nuestro corazón de todo odio y rencor para que el enemigo no tenga ninguna ventaja sobre nuestras vidas. Pues espero en el Señor que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, como lo es para mí, y vamos a orar para terminar. Dios eterno y todopoderoso, te damos gracias en esta hora porque tú, mi Dios, nos has bendecido con esta enseñanza. Te rogamos, Padre, que nuestro corazón siempre esté recto delante de ti, que no permitamos que el odio y el rencor nos inunden, Señor, sino que siempre llevemos nuestra causa a ti, porque tú eres justo, tú eres fiel, y que aprendamos a esperar en tu tiempo, Señor, porque tú nunca te equivocas, tú eres la roca inconmovible, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y podemos permanecer confiados en ti, de que siempre, siempre, Señor, estaremos resguardados en el hueco de tu mano. Bendito seas, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.